Soy el doctor Marcelo Bianchi Bustos, profesor del Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial Sarah Eccleston, y hoy les quiero presentar a una escritora salteña, salteña por decisión, por adopción, que escribe para niños, pero con una gran cantidad de obra destinada a adultos. Autora de poesías, autora de microrrelatos, pero en esta ocasión me voy a centrar en su producción literaria para niños. Son muchos los poemas y cuentos que tiene, muchos de ellos dispersos en distintas compilaciones realizadas por asociaciones, por fundaciones, por editoriales. Yo destaco de su obra tres libros, aunque en realidad vamos a referirnos particularmente a uno. En primer lugar, que es Un gato tan tan. Un gato tan tan es una obra que me acompaña desde que fue publicada en mis cátedras de literatura infantil, porque tiene un atractivo realmente maravilloso que tiene que ver con algo que le pasa a este gato y que aparece en la contratapa del libro anunciado. ¿Qué pasa cuando hay un gato que tiene la cola muy, pero muy larga? Esta es la gran historia. Fíjense, fíjense esa cola tan, tan larga. Un libro muy interesante, un libro álbum, donde se articulan palabras e imágenes formando una obra por demás interesante y muy recomendable. En segundo lugar, presentarles Los conjuros de Brunilda. Los conjuros de Brunilda forma parte de una colección, Los libros del tren, y María Belén escribió aquí uno de los libros. Tiene que ver con un proyecto de Lecturarte, una asociación vinculada con la lectura, con la promoción de la lectura de la ciudad de Salta y de Salta en su conjunto, de la que ella es una de las fundadoras. Y Los conjuros de Brunilda presenta precisamente a esta, una niña que es Brunilda, y la historia comienza diciendo: había una vez una niña huérfana llamada Brunilda, pero no era una niña cualquiera. Brunilda era pequeñita, muy pequeñita, tan pequeñita que vivía en un hueco de un viejo palo borracho. En la gran panza del árbol había construido la sala y la cocina. En la primera rama estaba su cuarto, con balconcito y todo. Y allí tenía un sinfín de macetas con perejil, cilantro, romero, rica, hierbabuena, orégano, rudamacho, cedrón y todas las hierbas aromáticas que se les pudiera ocurrir. Y acá comienza una historia muy interesante de Brunilda, que tiene un contacto, un encuentro con una bruja, pero tal vez rompiendo con características propias del devenir de los personajes en un género. Brunilda hace algo distinto. Es un libro interesante para leer y para disfrutar, eh, nosotros como mediadores y también obviamente con los niños. Pero en esta ocasión le pedí particularmente a Belén, que además de escritora es profesora de letras, es especialista en literatura infantil y es miembro de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Hemos tenido la suerte de que nos visitara en dos oportunidades en el profesorado, en el Eccleston, compartiendo parte de su literatura y de sus saberes.
le pedí especialmente que hablara sobre su último libro. Su último libro es Sorpresas trae el viento. Un libro muy interesante y muy atractivo que tiene que ver con la historia de Francisco. Pero no solo la de Francisco, porque por algún motivo determinado llega a la vida de él, de Francisco, Gasira, una niña que viene de lejos y la vida de ellos cambia. Los dejo con la palabra de María Belén Alemán para que la conozcan y les recomiendo particularmente entonces Secretos trae el viento, publicado por La Brujita de Papel. Hola, ¿cómo están? Me piden que les cuente un poco cómo surge esta historia, Sorpresas trae el viento, editado por La Brujita de Papel y tan bellamente ilustrado por Daniela López Casenave. Y bueno, surge más que nada por mi preocupación, mi angustia, el dolor que me causan los migrantes y los refugiados, una problemática humanitaria tan profunda en nuestros tiempos. Yo escribí el año pasado un libro de cuentos para adultos que se llama El mar de las libélulas, donde a través de 10 cuentos eh, relato historias de inmigrantes y de refugiados. Y un día me pregunté cómo hacer para contarles esta historia a los niños, que además la ven en la televisión, en los diarios, y está en todos lados. Y bueno, me lancé a escribirla con la metáfora del viento, porque en la vida de Francisco, el protagonista, soplan vientos muy fuertes a veces a la mañana, cuando los padres salen muy apurados a trabajar a la casa con poco tiempo, el reloj que siempre es tirano, y Francisco se queda solito, porque es hijo único, con una persona que lo cuida, obviamente, pero un día pasan cosas y empiezan a soplar otros aires en su casa y se empieza a cruzar la historia de Gasira. Gasira, una niña del África cuyos padres murieron en la guerra y de alguna manera se entretejen las dos historias y algo pasa que Gasira llega un día a la casa de Francisco y cambian los vientos, los aires del África, del Sahara, se mezclan con los vientos de Argentina. Es una historia escrita en un lenguaje muy poético, eh, como es mi estilo, pero muy cercana a los chicos y donde sin nombrar la palabra adopción, se habla de la adopción, sin nombrar la palabra migrante y refugiado, se habla de ellos, y la idea es despertar conciencias en grandes y chicos, un libro que puede llevar esta temática a la familia. Hasta incluso me comentaba una mamá que se lo leyó a su hijo, ella estaba esperando un hermanito y la ayudó a entender la llegada de un nuevo ser, un nuevo integrante a la familia. Así que bueno, hay muchos guiños también en la ilustración para ir contando y viendo qué pasa en la historia y qué pasa más allá de la historia con la ilustración. Lo importante en la literatura infantil es el cómo contar estos temas a veces tan fuertes y dolorosos. Lo importante, dijo alguien, no recuerdo quién, no es el tema en sí, sino cómo se lo cuenta. No hay temas tabúes, se puede hablar de cualquier problemática porque es la vida y la condición humana la que nutre a la literatura, pero para los niños, bueno, es cómo se aborda esa temática que queremos decir. Y bueno, yo tuve la necesidad y el deseo de compartir con los pequeños y con sus familias esta historia de Gasira, que puede ser la de muchos inmigrantes que tenemos en nuestro país también. Así que bueno, los invito a seguir indagando
en Sorpresas trae el viento, que seguramente ustedes encontrarán muchas otras cosas más, porque así son los lectores. Nos sorprenden con las lecturas que hacen. Bueno, muchas gracias.